que entonces el pastor, la pastor, no, pero él no puede ser de nosotros porque el impío. Entonces, Sí. habla, explícanos eso. Generación de Servidores no tiene ese problema, Juan Carlos. Generación de Servidores es un partido del sistema dominicano. Ahora, lo que ustedes no van a encontrar aquí es un Miguel Gutiérrez que lo agarren preso por narcotráfico en Estados Unidos siendo diputado del PRM. Lo que usted no va a encontrar en Generación de Servidores es a un director general preso por narcotráfico también en pleno gobierno del PRM y miembro del PRM. No, es que si son dominicanos. ¿Me entiendes? Y Él apela a la y Constitución. tienen su cédula. Pero va en contra de los valores que promueve. Pero legalmente él no puede decirte sí o no. Son dos cosas diferentes. Es que estamos hablando de dos cosas diferentes. Exacto. Aquí estamos hablando de ciudadanía. La verja ¿Qué es de un muro de verdad? Bueno, un muro por encima del cual nuestras Fuerzas Armadas puedan transitar de Montecristi a Pedernales, protegiendo nuestra frontera. Espérate. Oye, lo que... El Evangelio. Oye, esto es interesantísimo. El Evangelio es como los gallos, para el que juega gallo. Es un voto duro. Y entonces, la política, esa es una filosofía que unifica la paz, el amor, la concordia. Y sobre esa base, él construye el tema también del muro, porque nacionalismo unifica. Explica eso. No, el tema del muro es innegociable para Generación de Servidores y nuestro partido y nuestra muro gente. Físico. Un muro físico acompañado de tecnología. Ya tenemos cotizado el primer satélite. Como Israel a Palestina. Algo así. El primer satélite dominicano que vamos a colocar en órbita con un valor de 84 millones de dólares que nos permitirá supervisar en tiempo real los 389 kilómetros de frontera de Montecristi a Pedernales con Haití y los 1.500 kilómetros de costas que tenemos desde Pedernales hasta Montecristi bordeando nuestro territorio. Con ese satélite, cuando veamos un movimiento anormal en nuestra frontera, tendremos... Y empleo y haya paz. Parece que leíste parte del programa de gobierno ¿Cómo? nuestro. Mira. Cuando te hablo del muro multifuncional, Es un muro. yo te estoy hablando de un muro, no de una verja de gallinero como la que está construyendo este gobierno. Es un muro que tendrá en todo su perímetro, de norte a sur, lo que hemos definido como granjas energéticas. Vamos a sembrar paneles solares en la tierra no productiva de entrada para crear empleo. Católico. Pero, espérate. Pero fuera de la religión, Es Juan Carlos. importante Ahora eso. te voy a preguntar yo a ti. Católico realmente. Fuera de la religión. Estoy hablando de algo. La denominación es cristiana. Pero estoy hablando de algo inconstitucional o no. No. O sea, es con la Constitución que estoy hablando. pero perfecto, Yo pero no, sigue yo no desarrollando estoy eso. hablando de nada religioso acá. Yo Ni, estoy- ni lo que dice el partido, ni tu ley. es la Constitución. Ok, La pero Constitución oye lo que él te habla. dominicana establece un... No pregunto. No, yo no me meto ahí. Yo lo que estoy hablando. Yo No, espera. te- Él no está en contra tuya. No. Es lo que. Espera, entonces yo lo que quiero es que tú le digas a ellos, no a mí, pues yo estoy claro. El tema es, entonces, los dominicos haitianos. Vamos a estar claros. Estos movimientos han sido financiados por organismos internacionales No, es como otra forma, cosa. como forma de traspasar nuestra cultura. ¿Por qué? ¿Qué decía Antonio Gramsci? ¿Recuerdan a Antonio Gramsci, verdad? Antonio Gramsci, jefe del Partido Comunista en Italia, él le decía... O sea, tú me estás entendiendo lo que te estoy diciendo. O sea, ¿Es una pregunta o una afirmación? no, la realidad. La realidad, o sea, mira, la realidad es la siguiente. Pero tú me invitaste para decirme tu realidad o para formularme No, preguntas. la pregunta Juan mía Carlos? es, la pregunta es que va a haber una primera o una segunda vuelta. Esa no es una pregunta. ¿Dónde tú? Pero perdóname. Pero tú crees que tú vas a llegar a superar la primera vuelta. Eso es lo que estamos, la pregunta, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, tú entiendes que el pueblo dominicano, que esa audiencia que te está viendo y escuchando, Juan Carlos, es tan estúpida para volver a votar por la Sunlan, para votar por Odebrecht, para votar por los Tucanos, para votar por Félix Bautista, para votar por Víctor Díaz, para votar por Odebrecht, para votar por el regalo de los aeropuertos y las empresas del Estado, para votar por Roberto Fulcar, para votar por Lisandro Macarrulla, para votar por la corrupción de la lotería. O sea, ¿tú crees que para votar por Donald Guerrero, por Alexis Medina? O sea, este pueblo es tan estúpido, según la pregunta que tú me formulas, como para volver a meter esa gente en la primera vuelta. Entonces, eso quiere decir que tú descartas cualquier tipo de alianza. Vamos a prohibir por ley la exportación
de materia prima, de nuestros sulfuros, de nuestros minerales. Y tú te vas a aliar la política. La pregunta era la política de oposición. Permíteme terminar la idea. Ajá. Nosotros vamos a instalar en República Dominicana de manera contractual. Vamos, dominicana. Tendrán que fabricarse aquí para darle empleo a nuestros ingenieros telemáticos, mecatrónicos y todo lo demás. Quería cambiar el tema porque siento que hay un boomerang en el. Estamos de vuelta, esto es Altagama en Radio. Saludos familia, un placer saludar a toda la gente que está conectada a través de LinkedIn, que está a través de Telegram, que está en Twitter, que está en Instagram en vivo. Saludo a la gente que está en Instagram en vivo, que se conectó U4 Live hace rato, y también a gente que están en YouTube, los 3 canales de YouTube y en Facebook, así que saludos para todos. Como cada martes, para mí un tremendo placer recibir a nuestro querido amigo, el señor Juan Carlos Espinal, que conversamos siempre con gente interesante. Y en esta oportunidad, quiero que sea él que lo presente. Muy buenas noches a todos. Obandi, saludos. Placer, saludos señor. A todos. Carlos Peña ha venido teniendo una trayectoria rápida, trabajosa, y ese salto de los medios de comunicación a la política y al tema luego religioso, interesantísimo. Entonces, el tema de los partidos políticos en América Latina y el Caribe y en el mundo tiene un amplio contenido ideológico y religioso, y eso está teniendo mucha penetración en las sociedades latinoamericanas también y caribeñas, ¿no? Hay todo, por ejemplo, el presidente de Brasil tiene toda una tendencia latinoamericana y caribeña en ese sentido. Y han logrado de alguna manera vincular el tema de los valores, de la religión incluso, a la política. Y entonces eso ha generado todo un movimiento global. Así como el LGTB ha logrado crear un movimiento global, la religión también ha logrado crear un movimiento global. La empresa ha tenido también parte de esa presencia y ha tratado de venir a sustituir a los partidos políticos tradicionales, a los cuadros políticos, ¿no? Y por eso los gobiernos democráticos, progresistas en América Latina tienen una tendencia también entonces a tener un gran dominio sobre el papel político en los sectores progresistas y democráticos, como son el socialismo, ¿no? Hay toda una lucha ideológica en el mundo. Entonces, con eso yo quiero hablar, nosotros queremos tocar el tema con Carlos, que es muy interesante. Muy buenas noches, bienvenido. Ya estamos en el aire. Bienvenido, Carlos. Gracias, Wandy, gracias, Juan Carlos. Un placer estar con ustedes en esta plataforma interesantísima, penetrante, verdaderamente multimedia. Los felicito por lo que han construido acá. Saludar a toda esta audiencia que quiere un contenido diferente, y creo que ustedes se lo están dando acá. Espero que esta noche podamos en este momento entregar también parte de ese contenido. Un placer estar acá. Carlos, el tema religioso en la política, háblanos de eso. Mira, la fe no puede ser plataforma política de nadie, y como pastor te lo digo, la iglesia no es un instrumento político, no puede ser un trampolín, porque no es el propósito de la iglesia. La iglesia, al menos la iglesia cristiana, la iglesia de Jesucristo, tiene un rol profético, apostólico y pastoral que debe cumplir. Sin embargo, los miembros de esa iglesia son ciudadanos también de sus respectivos estados, que pagan impuestos, probablemente como los que más, pues es un mandato bíblico el honrar al César con los impuestos, como dijo el mismo Cristo, a César lo del César y a Dios lo de Dios. A esa gente hay que darle la oportunidad de que se expresen políticamente, y la democracia así lo hace. ¿Qué ocurre con generación de servidores como partido? Ya gracias a Dios reconocido y listos estamos nosotros para competir en las próximas elecciones del 2024. Que parte importante de la comunidad de fe empieza a ver en generación de servidores no un partido religioso, porque no somos un partido religioso, somos un partido que tiene un pensamiento político claramente definido, comprometido con principios,
no con ideologías. Y alguien nos ha preguntado en qué punto del espectro político ideológico ustedes colocan a Generación de Servidores. Y le hemos dicho claramente no. Estatutariamente nosotros defendemos principios. ¿Principios como cuáles? El principio al derecho a la vida desde la concepción, con lo cual se opone radicalmente a nuestra organización al aborto. El principio del matrimonio único entre hombre y mujer, con lo cual nos oponemos al matrimonio entre personas del mismo sexo. El principio de la defensa a los valores patrióticos, con lo cual nos oponemos radicalmente a la inmigración irregular y asumimos el compromiso de hacer de República Dominicana un país de los dominicanos y para los dominicanos y para aquellos inmigrantes que nosotros definamos deben estar en nuestro territorio, no aquellos que los organismos internacionales quieran imponernos que estén en nuestro territorio. Dicho parte de los principios que defendemos, queda claramente definido nuestro partido como un partido patriótico, un partido comprometido con el pensamiento duartiano, el pensamiento de Luperón y de nuestros demás padres fundadores de la patria. ¿Y qué está viendo esta comunidad de fe en República Dominicana? Bueno, que quien dirige, por ejemplo, Generación de Servidores, quien nos dirige la palabra, cuando fue diputado, fue el diputado que redactó el derecho al respeto a la vida desde la concepción, con lo cual se prohíbe el aborto. Que el presidente de Generación de Servidores fue el coautor del artículo constitucional que define el matrimonio único en República Dominicana, el que se realiza entre un hombre y una mujer nacidos tales. Que el legislador, quien fue quien introdujo la Biblia en la Constitución para que esté en el centro de la bandera, pues es el presidente de Generación de Servidores. Que el presidente de Generación de Servidores fue el que introdujo el derecho constitucional de los pastores evangélicos a poder oficiar matrimonios civiles, matrimonios religiosos con efectos civiles. Que el presidente de Generación de Servidores fue el que introdujo la ley 331-09, que declara el día 31 de octubre de cada año como el Día Nacional de la Comunidad Protestante y Evangélica de República Dominicana. Entonces, ese sector, que hoy supera el 30% de la población, ve en nosotros la persona que políticamente más aporte ha hecho en toda la historia a la comunidad protestante de nuestro país. Y ese presidente de Generación de servidores es Carlos Peña. Para servirle. ¿No siente que te estaría limitando a la hora de enfocar? Y ya acaba de decir que un 30% de la población va con esos ideales, pero ¿no siente que te limita el hecho de enfocarte y reenfocarte en esa comunidad cristiana y en vez de aperturarlo un poco más para no competir con esos oponentes directos que tiene la religión cristiana? No, sin lugar a dudas, es un riesgo, Ani, que corremos, y lo corremos ese riesgo no porque lo hemos buscado, sino porque en nuestro transitar por la vida pública hemos tenido que abordar esos temas con mucha responsabilidad. Pero también quien te habla es el autor de la ley 186-07, que es la ley que regula el sector eléctrico, modificando la ley 125-01. Por eso desde Generación de Servidores le hemos planteado al país la verdadera solución del problema eléctrico. Nosotros no nos vamos a perdonar, el país no me lo va a perdonar, que gobernemos los primeros 4 años que nos tocará gobernar, si Dios nos ayuda y el pueblo nos apoya a partir del 2024, sin resolver el problema eléctrico. Nosotros sí sabemos cómo hacerlo. Nosotros en esta coyuntura, en lugar de aumentarle, como hizo el gobierno del PRM, un 30% a la tarifa eléctrica, quitándole $25 millones mensuales a los dominicanos que no resisten más, nosotros tenemos otra fuente de dónde buscar ese financiamiento. El aborto no terapéutico. No hay posibilidad de la ciencia en el tema del aborto respecto de la filosofía que ustedes defienden. No, es que la ciencia, Juan Carlos, ha defendido la vida. La ciencia, y te pongo un ejemplo, hay una obra que creo que está ya en español, que es de James M. Mullett, que es Ecologismo Real, ¿no? Es un español de la Universidad de Sevilla. Y en esa obra él habla de muchos mitos que hace décadas
se mencionaba. Por ejemplo, en la década de los 70 se decía que para el año 2000, pues muchísimos ríos, mares e islas iban a estar desaparecidos. No aborto. ¿No? No Entonces, aborto terapéutico. Entonces, la ciencia, ¿qué ha hecho? La ciencia ha resuelto problemas que hace décadas se pensaba que no se iban a resolver. Se pronosticaba, por ejemplo, a mediados del ¿Cuál es tu posición, Carlito? No. Generación de Servidores es opuesta radicalmente al aborto. No aborto. Espérate, nosotros sí apoyamos el financiamiento de la ciencia para que se hagan operaciones intrauterinas, que los niños que tengan Bien. algunos defectos por la vía de la ciencia moderna. Condón, educación sexual en las escuelas, no. Mira, es que la educación sexual hay que definirla. Tú no me puedes decir que educación sexual es distribuir preservativos en una escuela. Para nada. Educación La sexual... educación puede ser también sin condón, pero puede ser sexual. No, es que educativa. No, cuando me hablan los progres... No. Educación sexual es posible dentro del punto de vista científico, dentro de lo que es la filosofía. Juan Carlos, si es ciencia. Si es ciencia, sí. Si es ciencia, ¿dónde se debe impartir la ciencia? Es en la academia. Pero ciencia sí está bien. Oh, pero claro que sí. ¿Cómo ponernos a la ciencia? Una cosa, Obandi, te hizo una pregunta interesante. Tú sabes que el hecho de ser cristiano, puede ser católico, evangélico, cristiano. Entonces crea una condición, unas fronteras, porque tú buscas generación de servidores que vote todo el espectro, hasta los presos. Sí. Porque tú lo que quieres es ser presidente, o diputado, o regidor, o autoridad, distrito municipal. Entonces, en ese contexto, háblanos un poco del tema religioso con la política, porque hay un tema de valores. Que entonces el pastor, la pastora, pero él no puede ser de nosotros porque él es impío. Entonces, explícanos eso. Generación de Servidores no tiene ese problema, Juan Carlos. Generación de Servidores es un partido del sistema. Y como partido del sistema está abierto a todos los dominicanos. Usted es dominicano. Está en pleno ejercicio. ¿Pero evangélico? No, para nada. Aquí yo tengo gente y el partido tiene miembros de todo el espectro dominicano. Solo basta con que sea dominicano. Ahora, lo que ustedes no van a encontrar aquí es un Miguel Gutiérrez que lo agarren preso por narcotráfico en Estados Unidos siendo diputado del PRM. Lo que ustedes no van a encontrar en Generación de Servidores es a un director general preso por narcotráfico también en pleno gobierno del PRM y miembro del PRM. Lo que ustedes no van a encontrar acá es gente vinculado a ese sector financiando candidatos y siendo candidatos de Generación de Servidores. ¿Cómo ustedes manejan el tema? Espérate, Wandy. Porque es importante para el tema de los LGTB, que ellos luchan por sus derechos. Yo te menciono todo esto porque es que esos son los temas que ellos te quieren saber. Esos son los temas. Yo tengo mi posición muy clara y tú lo sabes. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ustedes se hacen? ¿Hay un prejuicio ideológico allí? No, en lo absoluto, Juan Carlos, todo lo contrario. A las personas que decidió tener su preferencia sexual, lo primero es que nosotros como partido, una vez en el gobierno, le garantizamos derechos que ningún partido anteriormente le había garantizado. Pero eso va en contra del cristianismo. No. Porque usted acaba de decir que usted fue de los propulsores de la ley que habla de que el matrimonio entre hombre y mujer, y yo le he escuchado en muchas ocasiones a usted defendiendo el matrimonio y el tema de que la sexualidad fue creada por Dios, hombre y mujer, y muchas ocasiones. Entonces ahora, si de repente una pareja de homosexuales quieren unirse al partido, pero ellos dos son pareja, ¿qué usted hace en ese caso? Son dominicanos. Si son Él dominicanos. apela a la Constitución. No, es que si son dominicanos. ¿Me entiendes? Y Él apela a la Constitución. Y tienen su cédula. Pero va en contra de los valores que promueve. Pero legalmente él no puede decirte sí o no. Son dos cosas diferentes. Es que estamos hablando de dos cosas diferentes. Exacto. Aquí estamos hablando de ciudadanía. Todo el mundo va a votar por derecho de ciudadanía, todo el que quiera un país con seguridad social, con seguridad ciudadana, con seguridad alimentaria, con seguridad nacional y con seguridad accesos a bienes y servicios que hagan feliz al dominicano, que vengan a Generación de Servidores. A mí no me importa lo que la gente haga con su vida íntima.
A mí no me interesa que usted sea un hombre que sea constitucional en lo correcto. y quiere estar con otro hombre. Eso no es un problema de un partido. Eso no es un problema ni siquiera de la política. Ahora, lo que sí se convierte en un problema es cuando sectores quieren presionar al gobierno desde agendas internacionales para que se le apruebe el matrimonio entre personas de un mismo sexo. Y Haití. Nosotros no podemos aprobar eso. Nosotros no apoyamos eso. Bien. Ahora sí le garantizamos a esas personas, como a todos los dominicanos, la cantidad de empleos que ningún gobierno le ha dado. Bien, a la comunidad LGTB, Juan Carlos, perdóname, a la comunidad LGTB, generación de servidores le garantiza la seguridad ciudadana que ningún gobierno le ha dado. Le garantiza la salud y las pensiones que ningún gobierno le ha dado. Le garantiza la cantidad de empleos sin discriminación que ningún gobierno le ha dado. Le garantiza la educación que ningún gobierno le ha dado. No nos importa la preferencia sexual de las personas. Lo que no vamos es a darle rango ni constitucional ni legal a pseudo derechos que no son más que sentimientos individuales. Y los sentimientos individuales son para vivirlo en individualidad. En ese mismo orden, antes de salir de ahí, en el caso del comportamiento social de muchos muchachos de barrio, entiéndase que ellos viven bajo la cultura urbana, que se acercan al partido, ¿eso tiene alguna objeción por su físico, por su apariencia o por su conducta? Por una pela caliente. Sí. No, para nada. Que si tatuaje, que si pela. No, es que Generación de Servidores no es una iglesia. Nosotros no somos una iglesia, ni somos un ministerio cristiano. Nosotros somos un partido. Ellos tienen la plataforma ideológica que queremos sentarnos aquí con Luis Abinader al lado, con Leonel Fernández al lado, con Margarita cuando salga al lado, con quien sea que salga. ¿Dijiste que Margarita? Bueno, es lo que las encuestas que no se publican dan a conocer, ¿no? Y debatir los temas nacionales. Eso es lo que quiere conservador. Nosotros no tenemos un punto en el espectro ideológico político, Juan Carlos. ¿Por qué razón? Porque nosotros como plataforma política estamos comprometidos con eliminar las ARS y las FP privadas. Quienes nos escuchan hablar de eso dicen, ustedes son de izquierda. No, califíquenos como usted entienda. Pero por otro lado nos escuchan defendiendo a la familia. Ustedes son de derecha, son conservadores. No, nosotros defendemos principios. Vamos a defender la soberanía de este pueblo. Vamos a construir un muro multifuncional de verdad. Un muro. De verdad. Oye, qué interesante. Pero de verdad. No la verja de gallina. Un muro de verdad. Bueno, un muro por encima del cual nuestras Fuerzas Armadas puedan transitar de Montecristi a Pedernales, protegiendo nuestra frontera. Espérate. Oye, lo que... El Evangelio... Oye, esto es interesantísimo. El Evangelio es como los gallos, para el que juega gallo. Es un voto duro. Y entonces, la política, esa es una filosofía que unifica la paz, el amor, la concordia. Y sobre esa base, él construye el tema también del muro, porque nacionalismo unifica. Explica eso. No, el tema del muro es innegociable para Generación de Servidores y nuestro partido y nuestra muro gente. Físico. Un muro físico acompañado de tecnología. Ya tenemos cotizado el primer satélite. Como Israel a Palestina. Algo así. El primer satélite dominicano que vamos a colocar en órbita con un valor de 84 millones de dólares que nos permitirá supervisar en tiempo real los 389 kilómetros de frontera de Montecristi a Pedernales con Haití y los 1.500 kilómetros de costas que tenemos desde Pedernales hasta Montecristi bordeando nuestro territorio. Con ese satélite, cuando veamos un movimiento anormal en nuestra frontera, tendremos nuestras fuerzas armadas para ir y atacar por tierra, por aire o por mar. A quien sea que haya que atacar. A quien sea que haya que atacar. Antes de que nos ataquen, nosotros estamos dispuestos a ir a atacar. Eso jala mucho voto. Sí. Pero no lo hacemos por eso, Juan Carlos. Pero estamos convencidos de que solo por esa vía y realizando las deportaciones más grandes que se hayan hecho. No produciendo. No, oye, ¿y por qué no producir en las 7 provincias fronterizas? Espérate. Alimentos de este lado. Producir alimentos para convertir esos micro y medianos productores en exportadores. ¿Y por qué satélite? ¿Y por qué no satélites de comunicaciones para que informen cuando va a llover
allá y nosotros podamos importar y meterle agua a ellos. Espérate, Para que ellos compren mango, arroz, habichuela, producidas de este lado, que son divisas y empleo, y allá pasa. Parece que leíste parte del programa de gobierno ¿Cómo? nuestro. Mira. Cuando te hablo del muro multifuncional, Es un muro. yo te estoy hablando de un muro, no de una verja de gallinero como la que está construyendo este gobierno. Es un muro que tendrá en todo su perímetro, de norte a sur, lo que hemos definido como granjas energéticas. Vamos a sembrar paneles solares en la tierra no productiva de entrada para crear empleos. Vamos a crear un sistema de total exenciones impositivas en toda la frontera, en la provincia. El vudú, ¿tú lo ves como algo cultural o algo del diablo? No, el vudú es inconstitucional. Pero espérate, no, oye la pregunta. El vudú, espérate, oye la pregunta. Sí. No, porque tú estás hablando con personas que son tus amigos y te quieren mucho. Pero el vudú, tú lo ves como cultural, como es el judeo. La cultura judeocristiana. La judeocristiana, yo la veo cultural. Yo la veo. O sea, si nos vamos a otro espacio, si nos vamos a otro segmento, lo vemos religioso. Ok, perfecto, maravilloso. Ahora bien, el vudú, ¿tú lo ves cultural o tú lo ves una cosa del maligno? No, el vudú, al igual que el islam, es inconstitucional en República Dominicana. El islam. El islam es O sea, inconstitucional. tú no puedes practicar el islam. No, aquí no se debe practicar el No, islam. no. Desde el punto de vista constitucional. No, tú no puedes. No. Porque habla de la de la católica, entonces por el no, concordato tú lo dices. tampoco. Permítame explicarlo. Oye eso. El Corán Oye le da eso. el derecho a los practicantes del Islam a tener varios matrimonios con varias personas. Y en República Dominicana la poligamia está prohibida con rango constitucional. Por lo cual no se o modifican su libro religioso. Fíjate el sí. papel que juega Sí. lo cultural, espérate, en lo ideológico y en la tendencia. Por ejemplo, los colegios aquí, ¿qué es lo que son? Católico. Pero, espérate. Pero fuera de la religión, Es Juan Carlos. importante Ahora eso. te voy a preguntar yo a ti. Católico realmente. Fuera de la religión. Estoy hablando de La algo. denominación es cristiana. Pero estoy hablando de algo inconstitucional o no. No. O sea, con la constitución que estoy hablando. pero perfecto, Yo pero no, sigue yo no desarrollando estoy eso. hablando de nada religioso acá. Yo Ni, estoy- ni lo que dice el partido, ni tu ley. No, es la constitución. Ok, ok. La Pero constitución oye lo que él te habla. dominicana establece un solo matrimonio y el Islam le Pero permite. el Islam, ¿tú lo ves cultural o lo ves religioso? No, es una religión que colige, que contraviene con los derechos establecidos en nuestra Carta Magna. Entonces, el que nuestra ley de el que leyes. está aquí que practica el Islam Está ejerciendo una práctica inconstitucional. Inconstitucional. Igual que el que practica el vudú. Ujú. Porque el vudú establece el sacrificar niños y personas adultas atravesándolo por el fuego. Entonces, todo el que practique el vudú en República Dominicana también está violando la Constitución. Nosotros como partido, desde el gobierno, estableceremos prohibiciones pero tajantes a la práctica del vudú y a la práctica de otros ejercicios mágicos religiosos como lo que practican algunos con el gagá y otras cosas El gagá. que no van para nada con nuestra Pero el tradición. gagá, El gagá, claro no que es sí. cultural eso. No, es es- una cuestión mágico-religioso es- vinculada al demonio. Es un tema ¿Tú estás entendiendo? Es un Sí. tema que va contra lo que dice la Constitución. La Pero tú estás Constitución entendiendo. dice que se Sí. van a respetar y se va a permitir la libertad de ¿Y qué culto hacemos? con sujeción a las costumbres del pueblo ¿Y qué dominicano. ¿Y qué hacemos con ese ejercicio dominico-haitiano? No de los que vienen y se quedaron, no. De los que son nacidos aquí, como tú que tienes un hermano que vive en Nueva York, que es nacido allá. Ese hace gagá dominicano, porque eso es cultural, son expresiones culturales, eso no tiene nada de mágico religioso, eso es cultural. ¿No? Es un aspecto cultural afro-antillano, sobre todo una identidad afro-antillana propia, que tú no la puedes prohibir, eso no se prohíbe, o sea, no se me puede prohibir, como tú no me puedes prohibir a mí que yo hable castellano, o como los ucranianos no le pueden pedir a los rusos que hablen en ruso, eso es absurdo, ¿no? Entonces hay que modificar la Constitución. Entonces, no, pregunto, yo no me meto ahí, yo lo que estoy hablando, Porque no, yo espera, Él no está en contra tuya. No. Él lo que. espera, entonces yo lo que quiero es que tú le digas a ellos, no a mí, pues yo estoy claro. El tema es, entonces, los dominicos haitianos que practiquen el gagá en ese gobierno tienen problemas.
No, es que el gagá no debe ser practicado en República Dominicana. Y un gobierno... El territorio dominicano. No, es que un gobierno que se respete debe profundizar en la culturización. ¿Pero cómo tú borras 500 años de cultura? ¿Pero cuáles 500 años? Oh, El gagá no tiene 500 no, pero, años. ¿cómo tú No, puedes- vamos a corregir esto, espérate. No. No. El gagá comenzó a practicarse en República Dominicana en la segunda mitad del siglo pasado. Ahora, si tú me hablas del merengue, Sí. si tú me hablas de la bachata, si tú me hablas Entonces es más del perico complicado. Si tú ripiao. estás hablando del es más complicado todavía. No. Lo que pasa es- Lo que ha habido acá, señores, vamos a estar claros, Claro. estos movimientos han sido financiados por organismos internacionales No, es como otra cosa. como forma de traspasar nuestra cultura. ¿Por qué? ¿Qué decía Antonio Gramsci? ¿Recuerdan a Antonio Gramsci, verdad? Antonio Gramsci, jefe del Partido Comunista en Italia, él le decía a los comunistas, mira, tienen que meterse a todas las estructuras sociales, tienen que meterse a la iglesia, de ahí nació la teología de la liberación, tienen que meterse a los sindicatos, de ahí los comunistas se apoderaron de los sindicatos, tienen que meterse a las universidades. Miren aquí en República Dominicana, tienen 50 años metidos en la UAS y no han salido. Carlos, una pregunta directa. ¿Qué tú harías con los haitianos legales e ilegales en República Dominicana practican gagá. en un gobierno tuyo? Practiquen o no practiquen gagá, con lo que está pasando. Para meterme en el tema haitiano, vamos a hacer una pausa en el gagá. Los haitianos que viven en República Dominicana, legales e ilegales, un gobierno tuyo, ¿tú sacarías a los haitianos de aquí? Los inmigrantes indocumentados en República Dominicana, en un gobierno nuestro, todos, absolutamente todos, tendrían que volver a su país de origen. Rusos, Absolutamente todos. alemanes, Todos ucranianos, los ilegales, indocumentados, todos, absolutamente todos. venezolanos, Absolutamente todos. aún hermano. con la situación que hay en No, Venezuela. absolutamente todos, porque nosotros tenemos que Y a los redefinir. cubanos ¿no? también. Tenemos que redefinir cuál es nuestra posición con los inmigrantes. A nosotros se nos ha impuesto una inmigración. Nosotros necesitamos inmigrantes que sean ingenieros en energía nuclear. Haití tiene ingenieros en energía nuclear. Mándenmelo. Esos son lo que necesitamos. Pero para ¿Ya? mano de obra también. No. Aquí no necesitamos gente aquí que tú venga vas a poner a trabajar. a ponerlo. Aquí en tu Hay- país. hay que reestructurar. En hay- la construcción. hay- ¿Qué tú vas a poner a ponerte? Hay que de conserje reformar. en el edificio abajo. No, ¿quién? es que hay que reformar ese tipo Pero de está cosas. bien, pero ¿quién? Nosotros lo vamos a hacer. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a ¿Cómo hacer? tú puedes romper? Yo estaba en un tal? encuentro con productores de banano en la línea noroeste, en Villa Vázquez específicamente. Y me dice un gran empresario, productor de banano, ingeniero, mire, de los 300 empleados que yo tengo, 80 son haitianos y son ilegales. ¿Y por qué? Entre las cosas que me dijo, y luego yo investigo en Villa Vázquez, es que el dinero que le pagan por día a ese haitiano no compensa lo que el dominicano quiere que se le pague por ese mismo día. Yo estoy dispuesto a que sacrifiquemos otras cosas para dominicanizar esa mano de obra. Háblame del cartel de los combustibles, que aquí nosotros le compramos a 5 gente y le compramos a sobreprecio y un abuso tremendo porque el combustible es de Texas, un combustible gringo caro. ¿Tú entiendes? Que nosotros no tenemos por qué comprarle a ellos. Nosotros le podemos comprar a México más barato y le podemos comprar a Venezuela más barato. Incluso a los iraníes que están importando petróleo. Y los rusos acaban de introducir 50 toneladas mensuales de combustible de gas a los cubanos a través de acuerdos comerciales. Entonces, háblanos del cartel de los combustibles aquí. ¿Qué tú harías en ese caso? Permíteme concluir la parte de los haitianos, Ujú. Obandi. Nosotros al día siguiente, si el Señor nos permite llegar al gobierno y el pueblo valora nuestra propuesta, comenzaremos a realizar las deportaciones más grandes que en América Latina se haya realizado en toda su historia. Carlos, Nosotros nos eso no te comprometemos- asusta. No, para nada. Tomar esa Para decisión nada. tan drástica. La única manera, Bandy, como la comunidad internacional vendrá a cumplir su papel que irresponsablemente ha abandonado en Haití, es cuando vea todos los días 400 autobuses llenos de ciudadanos haitianos ilegales camino hacia Haití. Eso lo vamos a hacer. Hubo un video viral reciente sobre un haitiano que anda en las redes sociales donde él hacía una advertencia al presidente actual, Abinader, hablándole de un movimiento interno que se estaba gestando aquí con los haitianos que tienen 20 años aquí para dar un golpe de estado desde adentro y que tienen armamento. Y él lo denunció. ¿Tú llegaste a ver ese videito? No lo vi, Pero va a seguir. pero sí te puedo asegurar, Obandi,
que en cada cama de cada haitiano debajo hay un machete, en lo cual ellos son expertos en su manejo. En las casas de los dominicanos se le ha prohibido hasta tener arma de fuego. Hoy un hombre serio quiere un arma de fuego y eso es lo más difícil. Tú sabes que los dominicanos depredan mucho. El principal depredador del campo es el dominicano, tú oyes. Porque además el dominicano es que lo contrata, porque el dominicano no va a trabajar por lo que le paga el gobierno ni porque le paga el empresario. Por eso ponen al haitiano, al inmigrante. Como el dominicano es el que va a Nueva York. Tú me das la razón. Espérate. Hay una estructura económica que hay que entonces, modificar. Pero eso tiene 300 años. Entonces, tú entiendes, eso tiene 300 años. Entonces el Estado... Que hay que adaptarse a lo malo porque... No, yo no estoy hablando de eso. Nosotros queremos transformar eso. Pero está bien, pero está bien. Yo creo que tú lo vas a cambiar, pero eso no es lo que yo estoy hablando. Yo creo que tú vas a cambiar todo eso y tú vas a arreglar el tema. ¿Qué tú quieres? Acerca el micrófono un poco más. ¿Para acá? Ajá, por el le hago así. Ajá, ahí. Porque yo sé que tú lo vas a arreglar, pero eso no es lo que yo te estoy diciendo. Sí, yo lo que te estoy preguntando es otras cosas. Y, por ejemplo, háblame del cartel de los combustibles. O sea, ¿por qué nosotros tenemos que seguir comprándole tan caro a 5 empresas? ¿Por qué nosotros no podemos comprarle en el gobierno tuyo petróleo a Venezuela o a Irán? ¿Por qué nosotros no podemos tener aquí en las estaciones que haya Texaco, que haya Shell, pero que también haya Citgo, que haya Rusa, que haya China, y que la gente pueda comprar como cuando va a una farmacia más barata la gasolina aquí que allí? ¿Por qué no es posible Juan eso? Carlos, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Sin embargo, yo quisiera irme un paso más adelante. A ver. ¿Por qué razón tenemos que seguir comprando combustible? ¿Por qué no pensar en una generación que haga a República Dominicana? ¿Con China? Perdóname. Que haga a República Dominicana una nación energéticamente soberana. Claro. En nuestra visión de nación. Sin petróleo. Está el independizarnos de los combustibles fósiles. ¿A qué me Bien. refiero? Evolucionar a la tecnología del hidrógeno verde. Ya. Tenemos agua suficiente. Cuando tú ves, por ejemplo, que el río Sama desemboca aquí en el Mar Caribe y se pierde toda esa agua que teníamos ahí, Ya. que pudimos haberla convertido en hidrógeno verde, tú tienes que lamentarte. Cuando ves que el Soco desemboca al Mar Caribe, lo mismo. Cuando ves que Lo de los monopolios de los combustibles. Sí, hacia allá es que voy, Juan Carlos. Cuando ves que el Yuna desemboca allá en la bahía de Samaná, tú dices, pero caramba, ¿y por qué dejamos perder tanta agua? Y toda esa agua, inyectándole sencillamente energía eléctrica, producimos hidrógeno verde, con lo cual podemos reemplazar los combustibles fósiles. Pero vámonos a lo práctico. Mira, aquí hay 5 empresas. O sea, esto no es práctico lo que acabo de decir. Sí, pero eso implica... Eso va a implicar 2019. No, yo estoy invitando a los dominicanos a que soñemos. Está bien, a que salgamos de esta pesadilla que tú dices. Yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora espérate. Hay unos impuestos. Espérate, porque vamos 1, 2 y 3. Lo que tú estás hablando es lo último. Tú estás hablando de lo de hidrógeno. No sé, para nosotros no será lo último. Pero bueno. Será una decisión del 16 de agosto mismo. Está bien, 2024, pero primero nosotros somos dependientes de petróleo. Primero, nosotros no podemos dejar de consumir petróleo por los próximos años. ¿Verdad? Porque los carros no son eléctricos todavía. Pero eso es ni son de hidrógeno. Es lo que el antiguo régimen nos ha enseñado. No podemos cambiar. Que no podemos modificar nada. Pero ok, que así entonces tú vas a quitar los impuestos. Es que yo no creo en los impuestos, Juan Carlos. Pero yo creo que el impuesto. Pero él no quiere. Explícale, pregúntale tú. Pregúntale tú a él lo que yo le estoy preguntando. ¿Qué son los impuestos? Los impuestos son el mecanismo. Tú le vas a quitar los impuestos a la gasolina. No solo la gasolina. Se lo quitaremos todo. Iremos desmontando de manera paulatina. Pero aclara eso de quitar los impuestos. ¿A qué cosas? Con esta pregunta me dan la oportunidad de expresar y explicar nuestra política en materia impositiva. Sí. El gobierno que más impuestos le quita a sus ciudadanos es el gobierno más opresor. Los impuestos son un mecanismo de opresión a los ciudadanos. Entonces tú le vas a quitar, entonces tú vas a quitar a la gasolina los impuestos. Iremos desmontando todos los impuestos. impuestos. Para hacer eólico y avanzar de lo fotovoltaico, de lo hidroeléctrico, iremos, a lo eólico y luego de lo eólico con la visión satelital. Pero me invitaste para yo escucharte. No, pero que yo quiero saber. Para formularme preguntas. No. Mira, cuando hablo del desmonte impositivo, estoy hablando en materia energética, por ejemplo, la ley 57-07, de la cual soy coautor, que es la ley de incentivo a las fuentes de energía renovables, tiene unos impuestos por tú comprar paneles solares, por ejemplo. Nosotros solo vamos a desmontarle 100%.
El dominicano que quiera desconectarse de las redes de distribución y de una de las 3 distribuidoras podrá desconectarse e instalar sus paneles solares sin necesidad de pagar absolutamente nada. Hay una realidad que, todo bien, Carlos, muy bien. Hay un tema que tiene que ver con la polarización en República Dominicana. Hay un bipartidismo histórico, tú ves, de Bosch, Balaguer. Entonces, la economía dominicana es dependiente de los Estados Unidos, tú ves, muy dependiente. Por eso es muy pobre y muy subdesarrollada. Por ser dependiente de un solo mercado. En vez tenemos el mercado asiático, tenemos el mercado europeo, pero los dominicanos, o sea, fruto de variables históricas, culturales, invasiones, golpe de Estado, etcétera. Entonces nosotros hemos tenido que una clase política oligarca entonces define los precios. Entonces con los rusos no podemos negociar un satélite ruso, con los chinos no podemos negociar satélite chino. Entonces la comunicación está montada, por ejemplo, sobre la base del satélite norteamericano. Primero es muy caro, segundo las comunicaciones muy lentas. Es decir, no es una buena tecnología la norteamericana. Nosotros si yo quisiera comprar la china, no puedo, o la rusa, no puedo. Entonces, en ese caso, ¿cuál es tu posición? Soberanía, Juan Carlos. Nosotros somos un pueblo soberano. Soberanía, o sea, mercado libre. República Dominicana es un mercado pueblo libre, soberano. Pero tenemos el derecho de establecer relaciones comerciales con quien nosotros decidamos como país que debemos establecerla. Ahora bien, tenemos aliados históricos que no podemos echarle a patada. Pero tú estás de acuerdo con que haya también telefónicas rusas, estaciones de gasolina chinas. Pero acabo de decirte, Juan Carlos, que estamos abiertos como país soberano y debemos estarlo a tener relaciones comerciales con todo el mundo. Ahora, tenemos aliados estratégicos que por años han estado de la mano con República Dominicana. Aunque tengamos que conseguir comprándole 40% más caro a ellos. Sin embargo, compramos. Con esos aliados estratégicos, ahí tenemos la diáspora más grande. Pero que eso no tiene que ver con eso. Que podamos tener. Tenemos empresarios dominicanos ahí que son dueños de cadenas de supermercados. Pero está bien. En el estado de Nueva York, por ejemplo, en Pensilvania. Está bien. Y en otras. Pero está bien, pero le estamos comprando 40 más. El precio de la gasolina con los gringos, o sea, comprarle esa empresa es 40 para nosotros, para la gente, es más caro. Independientemente. Y entonces si nosotros le compramos a otro, espérate, oye lo que te estoy diciendo, ¿qué tú prefieres? ¿Que la clase media compre más barato gasolina o que la compre más caro a un solo cliente? Es que la manera de comprar la gasolina más barata, Juan Carlos, al igual que los demás energéticos, estaba... Primero, no regalando el patrimonio del Estado como lo regaló un presidente que quiere volver a la presidencia. No regalando el patrimonio del Estado a tal grado que después que se regaló... No, permíteme aclarar esta parte, ¿no? Porque una cosa lleva a la otra. Después que se regaló el patrimonio del Estado, por lo menos en el sector eléctrico, se daban antes 150 millones de dólares de subsidio y después de ese regalo se llegó hasta 1.500 millones de dólares de subsidio al mismo sector eléctrico. Entonces una cosa trae la otra. Los españoles, él se refiere al soborno que pagaron los españoles y al soborno que han venido pagando. Él se refiere, oye lo que él se refiere, y lo está trayendo a lo político. Él se refiere a los sobornos que pagan los españoles y a los sobornos que pagan las empresas y las empresas norteamericanas. Y yo le estoy preguntando a Carlito, pero está bien, pero nosotros queremos, los consumidores dominicanos, comprar gasolina más barata. ¿Y por qué tenemos que comprárselo a los americanos? Y él me está planteando que eso es un mercado estratégico. Y yo le digo, pero no hay mercado libre. Entonces él me habla ahora de la entrega de patrimonio. Pero tú no puedes pretender, descalabrando el patrimonio del Estado, Juan Carlos, tener una producción que le llegue los productos económicos al pueblo dominicano. ¿Cuánto refina la refinería nuestra? La refinería nuestra es un elefante blanco. ¿Qué capacidad de refinamiento tenemos nosotros? Pero ¿dónde están los grandes ingresos que tiene el Estado dominicano por concepto de su sector? El oro, tú lo depositarías en lingote, el oro ¿no? de Barrigol, tú lo depositarías en lingote. Oye. En materia energética, para concluirte con esta pregunta que me formulaste, que energía, si no lo sabían, se lo debo explicar, energía es combustible y electricidad. Ese es el sector, y cuando hablamos del sector energético. En ese sentido, nosotros estaremos abiertos para contratar con quien sea que beneficie al pueblo dominicano. Por eso no estamos comprometidos con nadie nosotros. Y el oro de Barrigol, ¿tú lo depositas en lingote en el banco de Central o tú solo sigues dando la Garri? Juan Carlos,
el único candidato presidencial que ha enfrentado a la Barry Gold en este país se llama Carlos Peña. Nosotros acabamos de derrotar a Barry Gold en su intentona de instalar la presa de Cola allá en Peralvillo. ¿Qué otro candidato presidencial se refirió al respecto? Fuimos y organizamos los movimientos allá en Peralvillo y derrotamos al PRM y derrotamos a Barry Gold y tuvieron que irse para otro lado. ¿Tú tienes una política de oposición o tú tienes una política electoral para llegar al poder? Mira, en República Dominicana... Pero me formulaste una pregunta. No, porque que la pregunta... ¿La vas a responder tú mismo? No, perdón. No, yo no te voy a responder. Ok, responde esa. No, cuidado. No, por eso él que interrumpe. Ok. Es porque él sabe por dónde va. O sea, no hablo. Mira, el argumento, el concepto, tú no lo puedes desvirtuar con argumentos, con cosas de que lo que yo creo. Porque choca. Tú lo puedes tirar en cualquier otro sitio, pero aquí no. Ok. Eso tiene que... Entonces, oye... Permítele la pregunta. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la pregunta que yo estaba haciendo? No, el oro. Si vamos a Entonces, el oro, ¿tú lo vas a depositar en lingote o lo vas a seguir que se lo lleve? Contrario a lo que hizo el expresidente de la República, que quiere volver, contrario a lo que ha hecho el PRM, nosotros vamos a manufacturar no solo el oro, todos nuestros minerales. Cadena. Todos nuestros minerales serán refinados y serán manufacturados en República Dominicana. Vamos a prohibir por ley la exportación de materia prima de nuestros sulfuros, de nuestros minerales. ¿Y tú te vas a aliar la política? La pregunta era la política de oposición. Permíteme terminar la idea. Ajá. Nosotros vamos a instalar en República Dominicana de manera contractual, vamos a modificar todos esos contratos. El contrato de Falcon Bridge, de Barry Gold, de la Gold Quest, de todas las demás mineras que tenemos, para que juntamente con la extracción de nuestros minerales se instalen en República Dominicana las industrias que terminen esos productos. Porque con el oro nuestro, Canadá está buscando empleo hasta para otros países. Porque con el oro nuestro estamos generando el empleo a Canadá, estamos generando el empleo a Suiza y a otros países donde se exportan nuestros minerales. Nosotros aquí vamos a manufacturar nuestro oro. Los dispositivos aeroespaciales que se hacen con el oro de República Dominicana tendrán que fabricarse aquí para darle empleo a nuestros ingenieros telemáticos, mecatrónicos y todo lo demás. Quería cambiar el tema porque siento que hay un boomerang hay un círculo como infinito en el tema. Quiero variarlo y permítemelo, ¿sí? Sí. Ok. Para girarlo, generación de servidores en materia de educación. ¿Cuál es la visión? El método STEAM. Nosotros estamos comprometidos con el método STEAM. ¿Cuál es el método STEAM? El método STEAM es Science, ciencia, technology, tecnología, engineering, ingeniería, artes y matemática. STEAM. El método STEAM es en lo que nos vamos a concentrar nosotros en nuestro modelo de gestión. Aplatánalo. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a enfocar la educación solo en conocimientos. Que el joven dominicano que vaya a la escuela sepa que en la escuela se le va a hablar exclusivamente de ciencia, de tecnología, de ingeniería, de arte y de matemáticas. En materia administrativa vamos a descentralizar la ejecución presupuestaria. Las regiones educativas tendrán su propio presupuesto para que ellas modifiquen, den mantenimiento a sus escuelas, ellas les paguen a los maestros, ellas contraten los maestros y que ese mega ministro que se erige ahí en la Máximo Gómez ya desaparezca y solo sea un ente rector de las distintas regionales educativas que vamos a tener. Eso es en materia de formación del individuo. Ahora, en materia humana, ¿qué valor aportaría generación de servidores para los jóvenes más allá de aplicarle la ciencia? Para ser más directo, moral y cívica, la formación de ese ser humano, ¿qué aporte en el currículum? Lo haríamos desde otra perspectiva, Bandy. Nosotros vamos a crear 5,000 núcleos familiares. ¿Qué es un núcleo familiar? Un núcleo familiar es un microgobierno de 700 familias. Cada familia... Por perímetro. Por perímetro. Cada 700 familias tendrá un presidente ahí dentro, en su propia comunidad. Una comuna. ¿No? Nosotros creemos en ese modelo. Que ahí se quemó un transformador, y te lo digo porque es lo que vivimos a diario. Se quemó ese transformador entre esas 700 familias. Ahí habrá un presidente. La caja de muertos. Ahí habrá un presidente que tendrá la autoridad del presidente de la República
para exigirle a la distribuidora que le instalen inmediatamente ese transformador. Que hay un destacamento para ese núcleo familiar y el coronel es el que protege a los narcotraficantes. Ese presidente de ese núcleo familiar tendrá contacto directo con el presidente de la República, a quien verá por lo menos una vez cada mes. Que no hay agua en la comunidad. Ese presidente de esas 700 familias, de ese núcleo familiar, tendrá acceso al presidente para decirle que INAPA es un inepto, que la CAS no sirve o que el acueducto, la CORA, que está llamada a darle el servicio, no está funcionando. Finalmente, se van a acercar las alianzas. Entonces, en ese sentido, tú no te vas a quedar fuera. Dice que yo me voy solo, pero ¿para dónde te vas solo? Pero tú no te estás dando cuenta de la realidad. ¿Cómo tú te vas solo? Tú no te estás dando cuenta de lo que está pasando. O sea, tú me estás entendiendo lo que te estoy diciendo. O sea, ¿es una pregunta o una afirmación? No, la realidad. La realidad, o sea, mira, la realidad es la siguiente. Pero tú me invitaste para decirme tu realidad o para formularme preguntas. No, la pregunta mía es, la pregunta es que va a haber una primera o una segunda vuelta. Esa no es una pregunta. ¿Dónde tú? Pero perdóname. Pero tú crees que tú vas a llegar a superar la primera vuelta. Eso es lo que estamos, la pregunta, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, tú entiendes que el pueblo dominicano, que esa audiencia que te está viendo y escuchando, Juan Carlos, es tan estúpida para volver a votar por la Sunlan, para votar por Odebrecht, para votar por los Tucanos, para votar por Félix Bautista, para votar por Víctor Díaz, para votar por Odebrecht, para votar por el regalo de los aeropuertos y las empresas del Estado, para votar por Roberto Fulcar, para votar por Lisandro Macarrulla, para votar por la corrupción de la lotería. O sea, ¿tú crees que para votar por Donald Guerrero, por Alexis Medina? O sea, este pueblo es tan estúpido, según la pregunta que tú me formulas, como para volver a meter esa gente en la primera vuelta. Entonces, eso quiere decir que tú descartas cualquier tipo de alianza. Es que yo confío en ese pueblo. O sea, yo creo que ese pueblo no es tan estúpido para volver a votar por estas pandillas de ladrones, Juan Carlos. Y creo que es hasta una falta de respeto formularle una pregunta a un invitado que aspira a la presidencia y que su competencia es la que hemos mencionado. Porque aquí está compitiendo Generación. Tú no estás compitiendo con esa gente. Generación de Servidores está compitiendo. No. Es contra Alexis Medina. Porque No. votar por el PLD, votar por ya Alexis Medina. ya lo sacaron. Oye, está compitiendo Generación de Servidores. No, es contra Roberto Fulcar. Ahí lo sacaron, es contra ya. Dicen, el de la lotería. Es No. contra los 400 millones que se perdieron de aquí del programa Supérate. Estamos compitiendo contra los que querían quitarte el 4% de la educación, pueblo dominicano. Entonces, ante ese escenario de competencia, Juan Carlos, yo no puedo descartar que en esa primera vuelta para la competencia para la segunda sí. estará Generación de Servidores. Bien. Entre los partidos que vamos a competir en esa segunda vuelta, confiando en la sabiduría de ese pueblo, que ya lo han engañado tanto, y que el último engaño y golpe que le querían dar era quitarle el 4% para la educación del La mayor debilidad de este gobierno es la ineptitud. Este es un gobierno inepto, es un gobierno incapaz. Este gobierno está lleno de personas que carecen de aptitudes y actitudes. Lo mejor que le puede pasar a República Dominicana es que los próximos 2 años no sean cada uno de 12 meses, que sean acortados para que esta gente se vaya. Sin embargo, le digo a los dominicanos que no deben estar en el 2024 ni los que estaban, pero tampoco los que están. Ni regresión, ni reelección. Ni el pasado, ni el presente. Vamos a mirar el futuro. Lo que han hecho otros países. Corea del Sur en el año 1960 era pero muchísimo más pobre que República Dominicana. Y hoy es una potencia mundial. En 1948, Israel ni siquiera existía como pueblo, como Estado. Y ya nosotros teníamos ferrocarril y teníamos hasta televisores 5 años después. Y hoy Israel es una potencia mundial. La ama de casa, ¿cómo ven? ¿Sabes que la ama de casa no están mucho en eso de... ellos están tratando de resolver su problema. Su día a día. Sí, porque la pandemia, los partidos políticos tradicionales no tienen, no prenden. La gente no se siente. No se conecta. No se conecta porque la gente está en el azúcar, el pollo, la leche, el aguacate, el arroz, el pan, el colegio. ¿A qué hora llega el agua hoy? El agua, el retinaco, se rompió la tubería. Entonces,
En ese sentido, la ama de casa, que no es cristiana, porque la ama de casa de hoy es cristiana en su valor, pero ella tiene un problema básico. ¿Cómo ustedes están trabajando eso en un mercado como ese? No, si me preguntas por las amas de casa, por ejemplo, del municipio de Quisqueya, Juan Carlos, ven al presidente que privatizó el ingenio Quisqueya, lo ven como el gran verdugo de su familia y de todo el municipio de Quisqueya. Si me preguntas por las amas de casa del municipio de Consuelo, ven al expresidente que cerró el ingenio de Consuelo, lo ven como el gran enemigo de ellas y del ingenio Consuelo. Si me preguntas, por ejemplo, de las amas de casa del Gran Santo Domingo, ven al PRM que le aumentó un 30% a la tarifa eléctrica como su gran verdugo. ¿Tú estás más cerca de Fuerza del Pueblo o tú estás más cerca del PLD? Yo estoy más cerca del pueblo dominicano. Pero te va a llegar un momento en que tú vas a tomar una decisión. Pero ¿y por qué tengo que tomar una decisión cuando con quienes estoy compitiendo son gente que ya dieron lo que podían dar y fracasaron en el intento? ¿Qué problema nacional ha resuelto algunos de los presidentes que hemos tenido, incluyendo el actual? Bien, la pregunta es, ¿tú descartas entonces una alianza con el PRM? Yo estoy aliado con el pueblo dominicano y con Dios. Ya. Y con ellos vamos a las elecciones con generación de servidores en toda nuestra plataforma. De mi parte, primera vez que yo veo un Juan Carlos tan incisivo ahí. Mira, no, yo no lo había visto así. Él sabe con quién puede hacerlo. Ok. Mira, los altos niveles de violencia. Si tú fueras presidente, 2024, 16 de agosto, te tocó hablar el 27 y ahí está el público viéndote y tu gobierno se encuentra en estos niveles de violencia, ¿qué tú le dirías a la gente allá como presidente? Lo primero es el empleo. Bandy, la mejor respuesta a la inseguridad ciudadana es el empleo. No los tanques que metió el PRM a Capotillo los otros días. No las metralletas que metió al municipio de San Francisco. Eso es un abuso y una desconsideración al pueblo dominicano. Nosotros nos enfocaremos en el empleo. Este gobierno que le ha aumentado un 4%. Repite. Un 4%. ¿Tiene chance de repetir? Pero Juan Carlos, tú eres un hombre muy inteligente. No hay posibilidad humana de que el actual presidente repita en esta condición. Y no debe repetir, pero tampoco deben volver lo que estaban, porque sería profundizar un mal con algo peor. Entonces, Obandi, el tema de la inseguridad ciudadana, que es uno de los 5 ejes fundamentales de nuestra propuesta de campaña, está enfocada a su solución, es en el empleo. ¿Cómo vamos a crear empleo? Al gran empresariado se le regalan todos los años 254,000 millones de pesos en exenciones impositivas. Esa gente la vamos a llamar y le diremos, mire, a partir de este gobierno, usted va a recibir exenciones impositivas en función de la cantidad de nuevos empleos que usted genere en su empresa. Usted generó 100 millones de pesos que tuvo que pagar nuevo de salario a 100 empleados nuevos que usted agregó el año próximo, el año que viene. Pues mire, tráigame esos 100 millones de pesos de nómina que usted pagó. Se lo vamos a reconocer para ser deducible de sus impuestos. Así que se hace. No, eso lo vamos a hacer actualmente también. Sí. Eso no. La Barrigol le paga el salario al gobierno. Eso no se hace. La Barrigol es la que paga los salarios del gobierno. Es una propuesta nuestra. Sí, ningún candidato presidencial ha hablado sobre eso, y los dominicanos que sepan que vamos a reducir el desempleo. Eso es interno, ese conocimiento tuyo. Vamos a reducir el desempleo. No se sabe. El desempleo lo vamos a reducir vinculando eso. Tú quieres crear una empresa como emprendedor. ¿Cuántos empleos tú vas a tener en esta empresa? No, presidente. 30. Yo voy a tener 30 empleos. ¿Cuánto lo vas a pagar? No, al año eso me hace 10 millones de pesos. Tráeme esa factura. Tráeme el comprobante de la TCS de que cotizaste, de que eso cotizaron. Y nosotros como gobierno te vamos a descontar eso de tu declaración anual de impuestos. Sí. Con eso vamos a incentivar el empleo. Pero también vamos a ir a los lugares que están abandonados, como el municipio de Fundación en Barahona. Un abrazo a la poca gente que queda allá en Fundación. Vamos a llamar a nuestros compatriotas de la diáspora. Y a esos compatriotas de la diáspora le diremos, miren, métanse en Fundación. Tienen 20 años de exenciones impositivas. Instalen la fábrica de lo que ustedes quieran, y lo único que les pido es que el 100% de los trabajadores, de los empleados, sean dominicanos y tienen exonerados todos los impuestos en todas las áreas. Son las 8.
Gracias. Gracias a ustedes. Carlos, gracias por estar. Gracias, Admiración eterna, de hace muchos años. baby. Mi respeto recíproco. El salto de Carlito es cuántico. Y decirle a los dominicanos Cuántico. que si se cansaron ya de la corrupción de los partidos que nos han gobernado, si no quieren volver a votar por Félix Bautista, por Víctor Díaz, por Alexis Medina, por Fernando Rosa, por Pagán, no quieren votar por Roberto Fulcal, por Macarrulla, por Donald Guerrero, por toda esta gente, ustedes tienen a Generación de Servidores como alternativa diferente. Inscríbanse, ingresen a la página www.genservidores.com. Tenemos punto de coincidencia. Y por favor, acompáñenos a construir una nueva República Buenas Dominicana. noches. Gracias. Adiós. Bye, bye.